Somos de la institución educativa Centro Social y nuestros integrantes son Dylan Parada, Miguel Ángel Sierra, Meneses Huérfano y Samuel Granados. Pasando al tema de la pregunta, ¿por qué se llamó la Patria Ova? No sé por qué se llamó la Patria Ova. La Patria Ova se dio este nombre por un periodo turbulento de la historia de Colombia que tuvo lugar entre 1810 y 1816 durante la lucha por la independencia del dominio español. El término ova se utilizó para describir esta etapa porque reflejaba la falta de liderazgo, la inestabilidad política y las luchas internas que caracterizaron ese periodo. Después de la destitución del virrey español en 1810, surgió un vacío de poder en la región que se llevó a la formación de juntas locales y provinciales que intentaron establecer gobiernos autónomos. Sin embargo, estas juntas carecían de una estructura política sólida y estaban plagadas de rivalidades y conflictos internos. La falta de unidad y el caos político llevaron a que los diferentes grupos y facciones se enfrentaran en un lugar concreto para la lucha contra el dominio español. Esto debilitó enormemente el movimiento independentista y permitió que las fuerzas realistas españolas recuperaran el control en algunas áreas. Durante el periodo de la independencia en la región de la Nueva Granada se desató un caos político y militar sin precedentes. Las facciones enfrentadas se dieron entre centralistas y federalistas, realistas y patriotas, generando constantes cambios de bando y traiciones. Uno de los protagonistas en este contexto fue Antonio Nariño, quien intentó establecer un gobierno centralista pero fue derrotado y enviado a prisión. Mientras tanto, el general Francisco de Paula Santander lideró a las fuerzas federalistas en su resistencia contra el centralismo de Nariño. En paralelo, el general español Pablo Morillo fue enviado para sofocar el movimiento independentista. Con un ejército numeroso, Morillo puso sitio a la ciudad de Cartagena y luego avanzó hacia la capital, Santa Fe. En medio de esos eventos, Simón Bolívar emergió como una figura crucial en la lucha por la independencia. Liderando a las fuerzas patriotas, se enfrentó al ejército de Morillo en intensas batallas. Aunque Bolívar fue inicialmente rechazado en su intento de atacar Santa Fe, logró reunir apoyo y continuar la resistencia en otras partes del país. La situación se volvió aún más trágica y absurda cuando Morillo entró a Santa Fe sin encontrar resistencia significativa por parte de los líderes independentistas, que habían sido apresados previamente. Sin embargo, Bolívar no se rindió y continuó luchando por la independencia. Su papel fue crucial para mantener viva la resistencia, especialmente en Venezuela, donde la lucha por la libertad y la soberanía se mantuvo. En resumen, el periodo de la independencia en la Nueva Granada fue caótico, con diferentes facciones y líderes en conflicto. La presencia del general Morillo y la resistencia liderada por Bolívar marcaron momentos claves en la lucha por la libertad en la región. Esta historia de independencia se entrelazó con la de otros países latinoamericanos, formando una lucha regional en busca de la libertad y la soberanía. A finales del siglo XVIII ocurrieron distintos eventos en la historia que influyeron en la independencia de Colombia, como por ejemplo la independencia de Estados Unidos con ayuda de Francia y España, la cual trajo las ideas de libertad e independencia en el continente americano. La Revolución Industrial, la cual cambió el mundo, la economía y el transporte alrededor del mundo. También la Revolución Francesa en 1789, la cual trajo por toda Europa y el mundo las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En Latinoamérica estaba Haití, el primer país de Latinoamérica en independizarse. Todos estos eventos, como ya sabemos, influyeron en el proceso de independencia. Tiempo después, Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador y conquistó gran parte de Europa, llevando así las ideas de libertad por el mundo. En España, destronó a Fernando VII y colocó a su hermano en el trono. Al no tener un rey, las colonias españolas organizaron juntas de gobierno en distintos países, en Cartagena y Santa Fe. Esto comenzó una etapa en Colombia denominada la Patria Ova. Ya casi una década atrás, los ricos comerciantes e intelectuales en Cartagena, Santa Fe y otros lugares que podían estudiar habían escuchado las ideas de libertad e igualdad. Ellos entonces buscaban una igualdad entre ellos, los criollos y los españoles, pero no una igualdad para los esclavos indígenas y mulatos. En 1794, el criollo Antonio Nariño tradujo e imprimió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se lo compartió a tres de sus amigos,
Luego fue arrestado. Los criollos se reunían y hablaban sobre distintos temas, entre ellos su disgusto por su falta de poder político, llamando a los españoles como chapetones y a sí mismos como americanos. Durante el periodo de la guerra en Europa y la ocupación de España, se menciona la convocatoria de un parlamento en España ocupada en el que participaron las colonias americanas representadas por un reducido número de personas. Uno de los participantes, Torres, escribió un muy importante documento llamado el Memorial de Grevios, que revela los agravios y demandas de los españoles en América. Sin embargo, este documento no fue enviado en su momento y se publicó 30 años después de la muerte de su autor. Se destaca que el documento tenía limitaciones, ya que solo representaba los reclamos de la clase a la que pertenecía Torres y no del conjunto de la población. Y también Torres argumentaba que los criollos ricos tenían el derecho a la administración local de la colonia, pero no a su independencia de España. Sin embargo, la declaración de independencia posterior fue una consecuencia, la verdad, no muy deseada de los eventos en los que la clase representada por Torres perdió el control. El texto también menciona un incidente en la Plaza Mayor que pretendía incitar a la gente en contra de todas las autoridades. Aunque las autoridades no respondieron como se esperaba, se desató una revuelta liderada por varios criollos. Finalmente, los ricos lograron tomar el control y establecer una nueva agencia del gobierno, pero los disturbios continuaron y el gobernador huyó. Se destaca que los participantes en el levantamiento del 20 de julio eran hispanocriollos ricos, descendientes de los conquistadores y tenían fuertes lazos familiares. Querían mantener la estructura social de la colonia, reemplazando el poder del virrey español por el suyo propio, pero sin descuidar al rey, y algunos de ellos deseaban seguir siendo españoles mientras esperaban el resultado de la guerra, obviamente de la independencia. Durante las guerras civiles en Santa Fe hubo un conflicto entre Nariño y el gobierno centralista que buscaba someter a los realistas españoles en diferentes regiones. La guerra se basó en argumentos jurídicos acusándose mutuamente de tiranía y usurpación. Hubo batallas y traiciones con victorias alternas para ambos bandos. Nariño fue derrotado y enviado a España como un prisionero. El presidente Camilo Torres decidió enviar a Simón Bolívar desde Tunja para conquistar Santa Fe, pero fue rechazado y excomulgado por el arzobispo. A pesar de esto, la ciudad celebró su victoria con una ceremonia de acción de gracias. La lucha entre los realistas y los patriotas continuó en el sur, en el Cauca y en la provincia de Quito, en el norte, en Santa Marta y en Maracaibo. Además, había enfrentamientos entre los centralistas y los federalistas, así como conflictos entre diferentes ciudades. La situación era caótica, con líderes insultándose públicamente y oficiales cambiando de bando por motivos personales o promesas de ascensos. José María Espinosa, soldado del ejército de Nariño, describió el caos de la guerra. En sus memorias mencionó el estruendo de las batallas y el sufrimiento de los heridos y la confusión general. Todos los bandos se enfrentaban utilizando cualquier medio posible. Espinosa destacó la masacre y llamó a ese periodo la Patria Boba. Años más tarde, durante la Reconquista Española, los sobrevivientes de esta época fueron fusilados sin distinción. Sin embargo, con el tiempo estos individuos fueron reconocidos como próceres de la República.